Ok, entonces sí queda bien definido eso. Si los backups están aquí, em, tendrían ciertas diferencias de esta máquina a la otra, digamos en su plantilla. Y los backups se producen aquí, entonces sí serían iguales, ya que ellas no tienen esos backups. Habría que analizar un poco las ventajas de tenerlas aquí. Por ejemplo, si lo que llamamos health de la máquina, si esta máquina no está lo suficientemente saludable, no se va a ejecutar el backup, nos va a llegar una alerta diciendo que la máquina está caída y entonces no vamos a hacer un backup malo o defectuoso de esa máquina, digamos. Em, y si se manda desde aquí, eh, tendríamos que tener una alerta que nos dijera que no se está pudiendo realizar ese backup por alguna otra razón. Igual, en caso de que la máquina estuviera caída y esta le envía la señal, este, tendríamos que analizar también en qué punto del backup o de la serie de backups digamos, los backups que, que se hacen cada hora, fue que la máquina quedó. Esas son cosas que habría que analizar. Bueno, bajando un poco más, aquí vemos, estas son las dos nubes. Esta es la nube que está afuera del ambiente, que se puede simplificar a una nube. Este, sí, el backup y restoration ha cambiado un poco. Este Backup Restoration Manager no está definido, sin embargo lo he dejado ahí. Hay una punta de la figura geométrica que nos faltaría aparte, ya iríamos por 7 digamos, por 7 digamos, o si quitamos el Backup Restoration Manager siempre se conservarían esos 6, pero en caso de que lo agregáramos ya iríamos por 7 puntas, 7 vértices. Em, Sería igual la comunicación que va desde el load balancer en este circuito al router o circuito virtual entre la misma máquina virtual por otra Ethernet hacia el web server y luego el otro que habría ya serían 8 puntos que habría entre el MySQL Cluster Management, el manager de SQL Cluster, y entre uno de el segundo nodo de datos este, de, del MySQL Cluster dentro de, recordemos, este localhost, que es el que se va a sincronizar con la otra máquina, ¿verdad? Ok. He reiterado varias veces durante todo el proyecto, bueno, cualquier periodista diría lo mismo, que es bueno, o cualquier comunicador diría lo mismo, que es bueno reiterar por si, por si alguna idea no se ha tenido clara o no se tenga que repasar todo el proyecto. Em, por lo menos en lo que es video sí es aceptable, em, aunque digamos que entre los estatutos de los hackers no sería bueno decir una cosa más, la misma cosa dos veces. Pero bueno, brincándome esa regla, ya que estamos dentro del video, como una forma didáctica de aprender, es importante repetir algunos conceptos y algunas cosas que ya se han dicho, aunque he tratado de evitarlo en la medida de lo posible. Bueno, aquí tenemos la nube, que sería R-Cloud, que aquí se detalla un poco más, es la misma R-Cloud a la que está ingresando este otro host también. ¿Ok? Y decir que los dos hosts son en sí mismos independientes, tienen todas las fases que vimos en los otros modelos que vimos en este mismo documento. Tienen los load balancers, tienen los web servers y tienen al final los propulsores
del cohete, que podrían ser los nodos de los MySQL clusters, los propulsores de cada una de de las dos naves espaciales que tenemos. Em, Abajo tenemos la conexión de los nodos de datos que se tienen que replicar entre los dos en replicación de MySQL Cluster, no replicación. Ya lo vimos en el otro modelo de estos que teníamos que no era portable sobre el plato verde más arriba por allá. Y al final viene la explicación, dice que son los circuitos IP. En realidad todos se pueden dar sobre la misma IP. Yo lo que hice fue tratar de evitar un poco el delay por si una IP en ese momento está ocupada al 100%. Eso se da a nivel de IP virtual, eso se configura en el VMware Server, por ejemplo, se le pueden hacer varias IPs virtuales. Habría que ver el inventario virtual, eh, pero creo que sí me permite varias IPs virtuales que no equivalen a IPs. Sí, eso se configura en el archivo de networking de tarjetas Ethernet dentro de la partición de etcétera en Debian. Esas IPs virtuales tienen que este, comunicarse entre ellas, ya sea mediante el router o mediante lo que llamé un circuito virtual o circuitos IP. En todo caso, se puede hacer mediante una sola IP y como venía explicando, el delay o la latencia se va a ver incrementada o decrementada dependiendo del número también de tarjetas físicas que tengamos en en este server, en este servidor. Eso también lo venía explicando desde la parte que dije eh, de la teoría, digamos, de los clusters, cómo meter todos dentro cómo se veían todos dentro de una sola máquina, cada cual con una IP física también. Ok, y la última explicación serían, bueno, hay dos cosas que quería hablar. Estos clusters, este tipo de clusterización que estoy hablando, fail-safe, em, me va a ayudar para contra los ataques distribuidos. Si entra una semilla que me cae en un solo servidor, el otro va a estar funcionando. Ese ataque también se puede dar a nivel de nube en el router. Entonces, entre más nubes que podamos coronar en el ambiente, van a haber más caminos y entre mayor sea el ancho de banda, eh, nos va a ayudar también para evitar esa latencia que va a querer propiciar un hacker en un ataque distribuido, eh, para evitar ese cuello de botella, que también va a ayudarnos a evitar los cuellos de botella que se forman con el número enorme de solicitudes que esperamos que se den en nuestro servidor por parte de los usuarios que van a entrar y salir, enviar correos, en visitar la red social o el sistema que ahí se encuentre. Es una ventaja ya, digamos, en general, que nada más habría que tener cuidado si es un virus. Todo eso está dado en un análisis post-mortem ya del servidor que cayó y que vamos a replicar. De todos modos, la ventaja que tenemos es el deployment de una nueva máquina y meterle ahí la información. Espero que el virus no vaya dentro de la información y vuelva a caer en la siguiente hora. Si no, igual la podemos tener en el laboratorio. Y obviamente voy a recordar que entre más servidores tengamos, menor es la probabilidad de que se caiga ese único servidor que está, que queda, digamos, abierto, pero que lo hemos creado así
para explicar cómo podemos tener un ambiente mínimo pequeño, digamos minimalista ahora sí, portátil. Ok, los circuitos serían Backup y Restoration y dice más o menos haciendo un inventario, un host por dos IPs más dos hosts por una IP igual 4 IPs. El backup restoration, ajá, y luego el backup y restoration manager que se da entre este host y este host. Em, Aquí lo tenemos. Ajá. Sería otras dos IPs. Este es el que se podría eliminar en caso de que el manager fuera la otra máquina virtual de arriba. Luego el mail log, web server y replication. Eso se da aquí en esta IP. De este lado con esta IP de este otro. Y luego tenemos el balancing. Dice, bueno, esto era dos hosts por una IP, dos IPs. Load balancing, dos hosts por dos IPs, dos hosts, dos IPs igual cuatro IPs. Sí, cuatro IPs. Eso viene por la nube. Uno, 2, 3 y 4. Y luego el MySQL Clusters que dice dos hosts por dos nodos IPs. Son dos hosts, uno, 2 por dos nodos IPs. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener MySQL Cluster con una IP y vamos a tener el segundo nodo con otra IP. Entonces hay dos IPs. Lo mismo igual de este lado, otras dos IPs. Entonces serían dos hosts por dos nodos IPs. Nos daría un total de 4 IPs. Ujú. Ahora, una de las IPs sería localhost. Eh, Voy a ponerle 2 o 4 IPs. Porque solo necesitamos una más para el segundo nodo en cada una de las máquinas. Entonces eso ya dependiendo. Igual podemos conectarle también aquí podemos escalar la cantidad de nodos poniendo ahí los propulsores que queramos o que ocupemos. Así como lo hicimos con los web servers, así como lo hicimos con los balancers, las nubes y, y los backups de todo el ambiente y el backup de cada máquina virtual, cada servidor y el del manager eh, o, o space local que también tiene su contraparte o su posible contraparte remota, convirtiendo el sistema en un ambiente, una infraestructura a prueba de fallos.